Estamos de vuelta en El Mundo Ahora. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar los hechos que son noticia a esta hora. Israel confirmó que ya tiene en su poder los restos del oficial Rangi Vili, el último de los rehenes que Hamás secuestró el 7 de octubre de 2023. Esto al tiempo que las autoridades informaron que reabrirán el cruce de Rafah parcialmente para el paso de personas. Tenemos reporte. El presidente Donald Trump envió a Tom Homan Susar de la frontera a Minneapolis en medio de la tensión tras la muerte por disparos de 2 estadounidenses a manos de agentes del ICE. Esto el mismo día que una jueza federal estudió una demanda para restringir los operativos migratorios en Minnesota. La violencia en Ecuador no da tregua. Según cifras oficiales, en todo 2025 se registraron en el país 9.216 homicidios intencionales, lo que equivale a cerca de una muerte violenta por hora. Todo mientras el presidente Daniel Noboa presentó su nueva política de seguridad. Conectamos con Guayaquil. Abrimos este informativo en Medio Oriente. Israel informó que tiene en su poder los restos del oficial Rangi Vili, el último de los rehenes que secuestró Hamás en su ataque del 7 de octubre de 2023. El grupo islamista aseguró que entregó a los mediadores la información necesaria para ayudar a encontrar su cuerpo. Esto el mismo día en que el gobierno israelí anunció que reabrirá parcialmente el cruce de Rafah, justamente tras la visita de los enviados especiales de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, que según la prensa habían presionado para reabrir el paso. Previamente, nuestra corresponsal de France 24 para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz, nos amplió esta noticia. Es la primera vez desde 2014 que en Gaza no hay ningún rehén israelí vivo o su cuerpo o fallecido. Recordemos que desde esa fecha había 255 rehenes, 251 a contar desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Ese día, como bien decías, el policía Rangi Vili, de 24 años, se encontraba en el kibutz Alumim, hizo frente a los milicianos. Hoy el ejército ha dado esa gran noticia de que encontró e identificó a partir de su huella dactilar y dental su cuerpo en una fosa común del cementerio de Tufá en Ciudad de Gaza, tras horas y horas de excavaciones por parte de los forenses israelíes en el terreno y la exhumación también de unos 250 tumbas palestinas que el ejército ha insistido que las analizó, pero que luego dice que respetó y las volvió a su lugar, estas tumbas. Esto ha dicho el ejército, ha revelado a partir de información de inteligencia que indicaba que su cuerpo estaba ahí. Después también valoró otras opciones desde hacía mucho tiempo que pensaba esto, pero que en los últimos días, a raíz de también información de Hamás que pudo confirmar mediante mediadores, se sabía ya con más certeza que se encontraba ahí Rangi Vili y que por eso ha lanzado este fin de semana esta operación a gran escala para encontrar su cuerpo. Mientras se aguarda en Israel este entierro del último rehén, Netanyahu ha declarado que prometimos traer a todos de vuelta y cumplimos, mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha subrayado este cierre de ciclo, doloroso momento de cierre. Ha dicho: el jefe de la policía, Daniel Levy, y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, han sido quienes han dado la noticia a la familia de Givli. Les ha dicho que estaban muy conmocionados y que cumplían para el público israelí esa promesa de que cualquier ciudadano o que cualquier soldado sería retornado a Israel siempre. Este lunes la Asociación de Prensa Extranjera presentó luego de 10 aplazamientos su petición de acceso independiente de periodistas a la Franja de Gaza ante el Supremo de Israel. Se espera que el tribunal emita su veredicto en los próximos días. Hugo Caro Jiménez tiene el balance de la audiencia y los detalles de la situación de los comunicadores en la destruida franja. Los periodistas luchan en los tribunales su acceso a Gaza. Este lunes, la Asociación de Prensa Extranjera presentó ante el Tribunal Supremo israelí su petición de permitir la entrada independiente de periodistas al destruido enclave, vetada por Israel desde el 7 de octubre de 2023. El recurso, presentado en 2024, fue aplazado 10 veces antes de la audiencia de hoy. Estamos contentos con la audiencia de hoy. Los jueces nos escucharon, hicieron buenas preguntas y tuvimos la oportunidad de exponer nuestro caso y tenemos la esperanza y el optimismo de que dictarán sentencia y harán lo correcto, permitiendo a los periodistas entrar a Gaza para realizar nuestro trabajo.
Por su parte, la Fiscalía israelí se opuso a la petición, alegando que la entrada de periodistas extranjeros supondría un riesgo mortal innecesario para ellos, al tiempo que señaló que su ingreso no se considera parte de los derechos que la ley internacional le exige cumplir a Israel. En tanto, el Supremo dijo que emitiría su decisión próximamente. La jornada fue clave para que los solicitantes dejaran claros sus argumentos. Porque lo que pide la prensa internacional no es integrarse en las fuerzas de defensa de Israel, no es pasar por Rafah, es ir de forma independiente para cubrir la situación. Y si no se cumplen las condiciones, se hace evidente que podría haber algún tipo de estrategia para intentar evitar mostrar lo que ocurre en Gaza. La semana pasada, el Comité para la Protección de Periodistas también recordó la importancia del ingreso de los comunicadores. Con su prohibición de acceso a los medios de comunicación, Israel viola sus compromisos internacionales, a la vez que obstaculiza la información vital y oportuna que puede salvar vidas e informar la toma de decisiones políticas. Además, según el recuento del comité, más de 200 periodistas han sido asesinados en la franja desde que comenzó la guerra en el enclave en 2023. Vamos ahora a Irán porque una ONG iraní con base en Estados Unidos indicó que ha podido confirmar alrededor de 6.000 muertos en medio de las protestas antigubernamentales. La organización destacó que entre los fallecidos hay más de 5.500 manifestantes, 77 de ellos menores de edad. Al tiempo, señaló que investiga otros 17.000 decesos que podrían estar relacionados con las movilizaciones. Esto mientras continúa el bloqueo de Internet en el país y este lunes el embajador de Irán ante la sede europea de la ONU, Ali Bahreini, dijo que Teherán está listo para negociar con Washington si buscan un diálogo genuino, pero al mismo tiempo advirtió que responderán si son agredidos. Hablamos ahora de Estados Unidos, puntualmente del estado de Minnesota, y es que en Minneapolis terminó la audiencia judicial en la que una jueza federal evaluaba restringir o no los operativos del ICE en el estado. La diligencia acabó sin un fallo y la jueza no dio detalles de cuándo podría conocerse. El procedimiento se registra en medio de la tensión y las continuas protestas tras la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses baleados por oficiales de la Agencia de Control Migratorio. Esto el mismo día en que el presidente Donald Trump envió a Susar de la frontera a la ciudad de Minneapolis. En medio del complejo panorama analizamos qué es el ICE, con qué objetivo fue creado y cómo el mandatario ha adaptado sus funciones durante su gobierno. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, fue creado en 2002 tras los atentados del 11S. La misión declarada de sus agentes, hacer cumplir las leyes de inmigración y preservar la seguridad nacional de Estados Unidos. Donald Trump, durante sus 2 mandatos como presidente, ha hecho un uso extensivo de la agencia, a menudo con una gran visibilidad pública. El ICE deportó a más de 600.000 personas en Estados Unidos en 2025 y bajo la agenda de deportaciones masivas de Trump, la agencia se está expandiendo de forma agresiva. Impulsada por un presupuesto de $75.000 millones, casi 30.000 millones se destinan a la contratación de nuevo personal y a los esfuerzos de deportación. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el ICE contrató a más de 12.000 agentes en menos de un año, más que duplicando la plantilla de las fuerzas del orden. Los nuevos reclutas reciben un entrenamiento intensivo, que antes duraba 13 semanas y ahora se ha reducido a solo 6, que abarca la legislación migratoria, tácticas de intervención, uso de armas de fuego, preparación física y procedimientos de arresto. Pero la rapidez de estas contrataciones ha generado dudas sobre la calidad de la formación. Hay muchas comunidades donde la actividad del ICE se ha intensificado y existe preocupación por el nivel de esa actividad, por si está siendo supervisada adecuadamente y por si los agentes están actuando de acuerdo con su entrenamiento y con las políticas establecidas en la forma en que se están comportando. La naturaleza opaca de las operaciones del ICE ha sido ampliamente criticada, con muchas personas deportadas sin el debido proceso y con el paradero de los detenidos a menudo desconocido durante varios días. La agencia también ha deportado a inmigrantes con documentación e incluso a varios ciudadanos estadounidenses. El presidente Trump ha dicho que el ICE puede cometer errores en ocasiones, pero sostiene que las tácticas agresivas en materia migratoria están justificadas.
Entre tanto, los presidentes de Brasil y Estados Unidos sostuvieron una llamada telefónica este lunes, según un comunicado del Palacio de Planalto. Luis Inácio Lula da Silva y Donald Trump hablaron sobre diversos temas que incluyeron la situación en Venezuela y la iniciativa de Trump de crear la llamada Junta de Paz. Sobre Caracas, Lula destacó la importancia de preservar la paz y la estabilidad en la región. Los mandatarios acordaron una pronta reunión en Washington. Vamos ahora a Ecuador porque las autoridades revelaron que 2025 fue el año más violento en su historia con 9.216 homicidios intencionales. Esto equivale a alrededor de una muerte violenta por hora. En este contexto, el presidente Daniel Noboa anunció hoy un nuevo plan de seguridad. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Guayaquil, Carolina Mela, quien nos explicó qué alcance real tiene este nuevo plan para hacer frente a la crisis que vive el país. Probablemente la principal diferencia del primer plan de seguridad con el que Daniel Noboa llegó al poder en el año 2023, un plan que le denominó Plan Fénix, del que nunca se tuvieron detalles hasta este momento, un plan que lo hizo exactamente igual como esta mañana a través de un video. En este caso, este plan actual de hoy es de un video de 5 minutos 33 segundos donde el presidente Daniel Noboa es el conductor y presenta prácticamente a 3 ministros importantes del bloque de seguridad, el ministro del Interior y el ministro de Defensa y también el director de la Unidad de Análisis Financiero. El enfoque que ellos dan es un poco parecido a lo que él proponía en el año 2023, que es más tecnología, un eje muy importante en esto, más equipamiento para los militares y la policía y toda la fuerza pública involucrada en el tema de la seguridad del país y además también reforzar la inteligencia militar y policial para poder acabar realmente desde las bases contra el crimen organizado. Y en este también se enfoca mucho a la Unidad de Análisis Financiero que se denomina UAFE acá en Ecuador, que se supone que se debe enfocar en el lavado de activos. Para el presidente de la República, que lo ha dicho en otras ocasiones, la ruta, quieren perseguir la ruta criminal del dinero para así acabar y que además para él tiene tentáculos también con organizaciones políticas. Es un poco el esquema que ha planteado muy similar a este Plan Fénix del año 2023, del que te decía no se tenían detalles hasta este momento y que fue muy particular hasta este momento que se tiene algo muy similar y que lo que sí tiene diferencia es que tienen como aliado a los Estados Unidos, con que ya se tienen algunas operaciones en marcha. En Francia se llevó a cabo la primera jornada del juicio de apelación contra los 4 hombres condenados por complicidad con el yihadista que asesinó al profesor Samuel Paty en 2020. El docente había sido víctima de una campaña de difamación tras haber mostrado caricaturas del profeta Mahoma en su clase. El proceso irá hasta febrero. Ampliamos la información a continuación. El caso del asesinato de Samuel Paty vuelve a los tribunales en París. El juicio de apelación contra 4 de los 8 condenados por complicidad en el crimen contra el profesor de historia ocurrido en 2020 comenzó este lunes. Paty, de 47 años, fue decapitado en octubre de 2020 por un radical islamista de origen checheno, que le asesinó después de mostrar en su aula de clase unas caricaturas del profeta Mahoma. La familia está decidida a que se haga justicia, a que se juzgue a toda esta cadena de acontecimientos y a que todos los responsables rindan cuentas. La Cour d'assises de première instance a califié. El Tribunal de Primera Instancia ha clasificado los videos de Sefrioui y Eshin Nina como una fatwa digital. Fue una decisión histórica y confiamos en que el tribunal la confirme. El asesinato conmocionó a toda Francia. Paty enseñó las caricaturas en una clase dedicada a la libertad de expresión, pero rumores y desinformación en redes sobre las mismas llegaron hasta el agresor, que planeó el crimen y murió en un tiroteo con la policía. 4 hombres fueron condenados como cómplices, 2 amigos del agresor, uno que lo transportó hasta el lugar del asesinato y otro que le ayudó a conseguir el arma homicida. También el padre de un estudiante que mintió sobre el uso de las imágenes y un predicador islamista acusado de liderar la campaña contra Paty. Los 4 apelaron las penas de cárcel que van de los 13 a los 16 años. El abogado del predicador dijo que nada lo vincula con el crimen. Sefrioui nunca instó a la violencia, exigió sanciones administrativas. Si hubiera sido sancionado, estaría vivo hoy entre nosotros.
El juicio en el Tribunal Especial de Apelación de París durará hasta el 27 de febrero. Así cerramos esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes, gracias por su sintonía.